Hablamos hoy de política y de economía. Este viernes estuvo el presidente Alberto Fernández en Córdoba, en la planta de Nissan, haciendo una serie de declaraciones. Una de ellas que, digamos, pretendía llevar tranquilidad al sector de la producción tiene que ver con la preocupación, al menos por parte del gobierno, de que existan, de que estén los dólares que necesita el sistema productivo para poder funcionar, algo que era reclamado. Y decíamos al comienzo de nuestro programa, por supuesto, viene en el marco de esta visita, pero si nos volcamos a lo que tiene que ver con el escenario político nacional, también dentro de estas diferencias que sigue existiendo en el oficialismo y en una semana también marcada por crisis también dentro de la oposición. Todos estos temas vamos a hablar en este espacio hoy con la presencia de un amigo de nuestro programa como es Daniel Catás, politólogo, analista económico también. Daniel, un placer. No, gracias por venir, un gusto Daniel. para mí, ustedes saben, ya les acabo de decir, son muy generosos. No, al contrario. Daniel, bueno, decíamos con Roberto, estuvo el presidente este viernes aquí en Córdoba. Digamos, mencionaba yo recién el tema de la preocupación del sector de la producción por los dólares. A su vez, en el plano económico y político también, el ministro de Economía, Guzmán, está en el centro también de la discusión por esta misma interna que tiene el oficialismo y que va enfocándose también en la política económica y en la figura del ministro de Economía. ¿Cómo ves en este contexto y en la situación en la que estamos atravesando la situación económica tendiente a que la industria, que la economía funcione a partir de la coyuntura por la que estamos atravesando? Bueno, en primer lugar diría de que la verdad es un verdadero galimatías la Argentina, un caso muy curioso, yo diría, de estudio en las universidades del mundo, ¿no? El país que tiene el 8º tamaño de territorio en el mundo, ¿no? Con 3/4 partes de fertilidad en sus tierras, es una cosa sorprendente lo que nos pasa a los argentinos. Digo, y escuchándolo a Roberto, esta brillante columna que hizo, y yo, que uno se acostumbra fundamentalmente a la universidad, ¿no? A escucharlo a Roberto hablar del contrato social, de este contrato social que se ha roto en la Argentina, puntualmente el contrato social del cual hablaba Hobbes, de que el hombre era el lobo del hombre y que había que transformarnos de un estado positivo, de un estado natural a un estado positivo, y en la Argentina nuevamente nos hemos transformado en el hombre, el lobo del hombre, ¿no? Esta verdadera grieta, nivel de violencia que hay. Entonces yo digo que en este panorama es muy difícil que la Argentina salga adelante, muy complejo, ¿no? Estuve escuchando incluso, cada vez se ahonda más la grieta, acabo de escucharla a la vocera presidencial haciendo una crítica muy dura con el gobierno de la provincia de Córdoba, diciendo que acá es el lugar donde menos ha bajado la pobreza, donde menos ha caído la tasa de desempleo, y que el gobierno de la provincia de Córdoba dice no hace las cosas que tiene que hacer. No te puedo Textual, creer. lo acabo de escuchar. Qué ¿no? bárbaro. Entonces, por supuesto, esto ahonda la situación. Pero el tema económico, que es un tema realmente muy significativo, entre ellos, por supuesto, el tema de la inflación, que la inflación es solamente un problema argentino, si bien en la Argentina es un problema endémico, es un problema hoy por hoy mundial, ¿no? Porque nadie hubiera imaginado que hoy Rusia, también en un conflicto como el que tiene actualmente, tiene 7,6% de inflación en marzo, Alemania tiene el 3%, Estados Unidos Bajos el 3,5% mensual, Estados Unidos casi un 12%, Brasil un 2%. Entonces vos decís, claro, adicionalmente a los problemas históricos de la Argentina, ¿no? Se viene a agudizar esta situación producto de la guerra. Entonces, más allá de eso, creo que el problema argentino, y Roberto también lo marcó claramente cuando hizo referencia al tema del campo, la Argentina ha salido de crisis fenomenales y ha salido de manera bastante rápida, pero me parece que estamos enfrentando una situación que es mucho más grave que un problema económico, que hay un problema político que impide que mejoremos desde el punto de vista económico. Y este problema político está vinculado a al enorme enfrentamiento que hay en la coalición opositora, en la cual se da una curiosidad que yo también quería marcar, ¿no? Porque a mí, que me gusta mucho estudiar la historia, yo sé todos los problemas que ha habido entre los presidentes y los vicepresidentes a lo largo de la historia, que empezaron con uno de nuestros comprovincianos, ¿no? Con Miguel Juárez Celman, cuando Carlos Pellegrini y el séquito porteño le hicieron la vida imposible hasta que renunció, después siguió, y podemos poner un montón de casos, como el caso de Alejandro Gómez con Frondizi, el caso de Duhalde con Menem, el caso de Rucauf con Menem, el caso de Cobos con Cristina. Pero digo, en esta situación es tan extraño
Porque en realidad el presidente está nombrado por la vicepresidenta. Que es empleado de la Es vicepresidenta. una cosa, Claro, digamos, sí, sí. atípica. No, nunca que si vos vista. la contás, es ideal para un programa de Netflix, ¿no? Sí. Porque realmente sería una cosa muy, muy curiosa, Sí. porque no es común y no debe haber país en el cual haya ocurrido una cuestión de este tipo. Claro, ahora, una crisis que parece no tener solución, una novela que ya cansó de alguna manera y que se aleja de la sociedad porque las preocupaciones son otras y parece que la clase dirigente no se puede o no se enfoca en lo que realmente le pasa a la gente. ¿Qué lectura hacemos de lo que viene en los próximos meses en este escenario? Empezando a hablar, hablamos del oficialismo, pero también en la oposición pasa lo mismo, en donde también están las diferencias internas y parece todo pensando en lo que viene y no en la coyuntura actual. Es muy difícil hacer previsiones en la Argentina, te diría una semana, pero por supuesto lo vamos a hacer, vamos a intentar hacerlo. A mí también tengo la misma preocupación que vos, Ariel, cuando yo miro la foto de la oposición, ¿no? Los problemas internos que tienen, porque uno está esperando que la oposición tenga un plan económico más o menos integral, y salvo lo que yo he visto, o lo que he escuchado puntualmente, lo que está organizando Melconian acá en Córdoba, sí, con la Fundación Mediterránea, que está calladito, pero está armando algo más o menos sólido, relativamente sólido, no hay absolutamente ningún plan o alguna propuesta interesante. Y en el otro caso, el otro fenómeno, que es el caso Milei, que no es menor, que es un caso muy parecido también al que le ocurrió oportunamente al Sogaray, vos lo debes recordar, lo debes recordar claramente, ¿no? El tema del Sogaray, cuando él, su hija, Adelina D'Alessio de Viola, tenían ese prestigio a finales de la década del 80, comienzos de la década del 90. Digamos, el caso de Milei es un caso también curioso, ¿no? Porque está teniendo la adhesión de muchísimos jóvenes, pero curiosamente el Milei de hoy no tiene nada que ver con el Milei de hace 6 meses atrás, ¿no? Es un Milei mucho más moderado, sí, y que tiene que ver, yo creo, con el teorema Baglini, ¿no? El famoso teorema Baglini, cuando vos cada vez te acercas un poquito más al poder, tenés que ser mucho más prudente. Va bajando, sacando el pie del acelerador. ¿no? Sí, porque ahí el tema es cuando pasás del otro lado del mostrador y hay que administrar, ¿no? Entonces todo un tema complejo. Pero yo espero de corazón que la coalición opositora, que se supone va a ser gobierno en el año 2023, pueda armar un plan económico sólido y que realmente pueda convencer, porque para esto es necesaria una fortaleza política significativa que convenza especialmente a los sectores medios y a los sectores altos de que tienen que hacer un esfuerzo importante para salir Daniel, adelante. Fíjate vos que simplemente te tiro este comentario. Ayer vi a la vocera presidencial Cerruti y al presidente en un momento, un flash televisivo que decían, el presidente sobre todo, la Argentina vamos muy bien, estamos creciendo en toda la línea, en la industria, en la productividad. Porque hay una comparación con un año de actividad. Comparado con la pre-pandemia, estamos recuperando todo y la vocera dijo lo mismo. Pero estamos muy bien. Lo que no dicen es que ese movimiento en el consumo que efectivamente existe tiene que ver con que la gente se desprende rápidamente del dinero. La gente prefiere tener bolsas de café en su casa, bolsas de azúcar, o algún elemento no perecedero, o si tiene suerte, puede comprar una bicicleta o un auto, aunque los autos es bastante difícil porque tienen un sobreprecio del 30 o 40%, porque no hay producción. Entonces, esto también hay que analizarlo, ¿no? Es decir, la gente no tiene capacidad de ahorro, ¿no? Claro. Este es el tema, ¿no? Es decir, no siente que pueda ahorrar el dinero y que ese dinero le pueda servir en el futuro para lo que en algunos momentos Keynes decía que era un sacrificio presente buscando un mejor futuro. En la Argentina, si vos haces un sacrificio presente ahorrando, es posible que tengas un peor futuro porque el dinero no te va a alcanzar para nada. Cuando yo era chico, yo soy mayor que vos, en las escuelas se estimulaba el ahorro. Las libretitas con los sellos, la Caja Nacional de Ahorro. Yo también lo viví. Vos también. Pero por supuesto. Ahora, ¿qué maestro le diría a un niño ahorren? Se compraban en el correo. En el correo, claro. Sí, por supuesto. Y recién, Daniel, hablabas acerca de la oposición, te centrabas en la oposición y esta perspectiva de poder ser gobierno en el 2023. ¿Cómo ves los liderazgos? Porque son muchas las diferencias que hay internas hoy. ¿Y cómo ves la proyección de ese frente opositor, que también, como decíamos, tiene su crisis, de cara a lo que se viene?
Sí, yo creo que me da la sensación, si ellos respetan en alguna medida lo que piensa la gente en base a lo que dicen las encuestas, las alternativas son solamente dos en la coalición, ¿no? A pesar de que el radicalismo, por supuesto, quiere tener un espacio importante, pero me parece que un caso es el caso de Horacio Rodríguez Larreta y el otro caso es Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Que serían un poco las palomas y los halcones, esta división que hacemos en la Argentina, digamos, simplificando un problema mucho más complejo, ¿no? De todas maneras, el radicalismo va a tener también un rol seguramente importante, pero yo creo que va a terminar aceptando, por supuesto, integrar la fórmula con alguno de esos dos. Y después de una paso. Sí, lo que pasa es que el radicalismo hoy tiene un problema muy, muy serio, porque un hombre como Morales, que es el presidente del radicalismo, está muy cuestionado por estar vinculado a través de la algunos mujer, dicen que lo vinculan directamente con el gobierno nacional. Le nombraron la mujer integrante del directorio de YPF, que no es poca cosa. Así es. Yo digo, la Argentina, a ver, ¿qué nos pinta de cuerpo entero? Hace 2 días, 3 días, y esto lo digo Roberto, que es un abogado de excelencia, el presidente de la Nación, que se dice abogado, y que además de eso, de decirse abogado, dice que es profesor de la UBA, dijo que a él le preocupa mucho que la Corte Suprema sea autónoma. Esa frase. Yo digo esto para el manual de Sonceras Argentinas de Jauretche. Qué bestia. Pues eso es una cosa realmente, porque, a ver, eso vos lo podés admitir en un chico de primaria, ni siquiera en secundaria, porque los chicos de secundaria tuvieron lo que llamaban educación cívica, o claro, ahora sí. Creo que se llama educación ciudadana. Sí, es lo mismo, ¿no? Ciudadanía. Bueno, que te indican qué es la Constitución, la división de poderes, pero que lo diga el presidente realmente es alarmante. Bueno, dice muchas cosas. Sí. Sí, bueno, y en el marco de una puja que hemos visto en este último día en el Consejo de la Magistratura, que de alguna manera también evidencia la preocupación, particularmente de Cristina, sobre la justicia, ¿no? Y que también marcó una agenda en otra dimensión de parte de la clase política contra lo que pasa en la sociedad en general, ¿no? Es que yo creo que el presidente dice absolutamente todo aquello que trate de acercarlo a Cristina. Que Cristina no le quite el apoyo, el último apoyo que le queda, ¿no? Porque es un hombre que tiene una debilidad realmente asombrosa. Daniel, ¿qué dirías vos? Por lo menos yo tengo, ya lo he dicho acá, cuando la vicepresidenta de la Nación frente a esa asamblea de la Eurolac dice, hay algunos que les ponen una banda y les entregan un bastón y se creen con poder. Es increíble. Que alguien lo acepte. Pero lo hizo ella, ¿eh? Ella. Baje la cabeza y sigue en silencio. Así es. Qué vergüenza. No, realmente son cosas asombrosas, pero digo, son cosas que realmente nos asombran. En realidad la Argentina, después de lo que hemos vivido unos cuantos años, ya es difícil que te asombren las cosas. Sí. Pero no tenemos, la verdad, capacidad de soportar asombros de manera permanente, ¿no? Una cosa, valga la redundancia, asombrosa. Claro. Bueno, Daniel, ya estamos sin tiempo. Gracias, como siempre, por yo les habernos acompañado. agradezco a ustedes la gentileza y bueno, y que tengan todo, les deseo un buen 1 de mayo, ustedes que son realmente trabajadores. Igual que vos. Igual Así para es, vos. y que bueno, y que ojalá Dios, le pido a Dios que podamos cambiar el destino del país. Dios te oiga. Muchas gracias, como siempre. Roberto, gracias a usted.